emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre un sujeto, un criminal de gran data, que posteriormente, debido a sus contactos, se convirtió nada menos y nada más que en el presidente del Tribunal Supremo de Justicia controlado por Nicolás Maduro. Pero él también pertenecía a una serie de bandas criminales que cobraban dinero para defender a los acusados o para hacer algunos documentos o algunos trámites en la corte. Hoy en día es juez de Venezuela, pero a la vez ha sido acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de lavado de dinero y de haber recibido sobornos, con lo cual viola la ley de prácticas corruptas en el extranjero, porque esos sobornos los recibió cuando estaba ejerciendo función pública. Aquí en los Estados Unidos las leyes son bastante claras al respecto y todo indica, de acuerdo a la acusación criminal que cursa contra el señor Michael José Moreno, que es, como les digo, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro. Lo controla el régimen de Maduro. En Venezuela, como ustedes saben, hay una especie de dualidad de instituciones. Hay un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, reconocido por algunos gobiernos, que está en un proceso de revisión en estos momentos, y el que controla el poder de Nicolás Maduro, y ese Tribunal Supremo de Justicia estaba presidido por este individuo que tiene grandes antecedentes criminales, como he dicho, el señor Michael José Moreno. ¿Qué es lo que dicen las autoridades sobre este individuo? Nada menos y nada más que pues ha sido acusado en el estado de la Florida, y ayer se dio a conocer un nuevo elemento de una demanda que había y que había sido aprobada por el gran jurado hace ya 2 años, en marzo del 2020. Para discutir sobre este tema vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Omar Estacio, que es nuestro experto para revisar este tipo de casos. Antes de decirle buenos días al doctor, quiero pedirles a todos que se activen en el super chat. Muchísimas gracias a todos nuestros moderadores, a nuestras llaves azules, por trabajar día a día llevando la moderación de los comentarios, sino también todas esas mensajes que se le pasan para que cada día nuestra comunidad sea más fuerte, más grande. Mil gracias también a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, y a todos los miembros del canal de Sin Filtros en la plataforma YouTube. Bienvenidos todos. Igualmente, bienvenido, doctor Omar Estacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Feliz 2023, porque es el primer programa que hacemos en el presente año. A ti, Maybor, a tu familia, a tu equipo y a tu numerosa audiencia. Sí, en efecto, ayer fue anunciado en un boletín, por lo menos de las autoridades judiciales de Estados Unidos, en contra de Michael Moreno, cursan una cantidad de acusaciones contenidas en el expediente 02407 ante la Fiscalía del Sur del Estado de la Florida. Bueno, hay que advertir, tal como lo advierte el boletín que emitió las autoridades judiciales, bueno, que todavía el señor Michael Moreno goza de la presunción de inocencia, que está acusado, pero que hasta que no se le pruebe culpabilidad en un juicio que atienda al debido proceso, todavía se le presume inocente. De manera porque cuando nosotros hacemos esta salvedad, no es que hacemos algo distinto a lo que están haciendo las autoridades. Aquí hay pues una cantidad de acusaciones que realmente preocupan, ponen los pelos de punta, porque no solamente acusan a Michael Moreno de los delitos que vamos a ir revisando, sino que además lo acusan de tener una estructura especialmente ejecutada, planificada, para cometer delitos de soborno, de tráfico de influencia, legitimación de capitales. Allí en el affidavit que presenta una funcionaria del Homeland Security, se habla de manejo a granel de dinero en efectivo proveniente de actividades ilícitas. No lo especifica porque en esta etapa de juicio no se suele hacer, se suelen hacer esos detalles, pero ¿cómo sería ese granel? No sabemos, pero graneles que son camionadas de sobornos en efectivo.
Bueno, este es el introito de esta acusación que se ha publicado ayer, pues que trascendió ante los medios de comunicación. Así es, y bueno, dentro de los que aparecen hay uno que tiene varios andaimes o acusaciones, ¿no? Raúl Gorrín, que en este caso es el co-conspirador número uno. Él es un antiguo abogado de defensa en Venezuela y actualmente controla un medio de comunicación, como bien lo hemos informado en varios de nuestros reportajes de Venezuela Política y también por acá por Sin Filtros. Raúl Gorrín prácticamente está ganando en el ranking del que tiene más acusaciones en los Estados Unidos por ahora. Y bueno, al momento él no está, y esto hay que entenderlo porque mucha gente dice, pero ¿por qué no juzgan a Raúl Gorrín? Porque él es fugitivo de la justicia y está utilizando otro tipo de identidad para moverse por el mundo porque tiene una alerta de Interpol. De hecho, Raúl Gorrín, cuando estaba en el estado de la Florida y estaba muy bien y tenía una estructura que él montó en el estado de la Florida, en Nueva York y en otros lugares, pagando lobby a mansalva, porque ahí se había dinero a granel. Él estuvo en conversaciones con las autoridades de los Estados Unidos. Esto lo hemos venido confirmando por diversas fuentes, pero en el caso de Michael Moreno, los delitos, doctor, a ver si los podemos explicar bien, porque son delitos que podrían llevar a una condena si algún día este sujeto es capturado por la justicia. Bueno, él tiene dos acusaciones ya específicas, ya que es conspiración para cometer lavado de capitales. Parece extraño, bueno, ¿y por qué conspiración? No es un delito consumado. Bueno, ¿qué es lo que hacen las autoridades fiscales? Tratan de acusar por delitos que sean los más sencillos de demostrar. Si acusan por toda una gama muy amplia de delitos, corren riesgo de concentrar sus actividades. Entonces, la conspiración es el delito más fácil de demostrar. Por eso oímos que en este tipo de cosas siempre es una acusación muy socorrida por el Ministerio Público de Estados Unidos. Y el segundo es la tenencia, dice tenencia de dinero proveniente de actividades ilegales. No lo acusan en este documento por soborno, a pesar que en el texto de este affidavit que presentó, esta declaración jurada que presentó la funcionaria encargada de dirigir las investigaciones, se evidencia que el señor, o dice ella que se evidencia, porque nosotros no hemos visto las pruebas, pero se evidencia que hubo sobornos estructurados tanto en juicios civiles como penales, porque Michael Moreno era el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y en ese carácter pues ejercía, según este mismo documento, autoridad para nombrar y remover jueces de cualquier esfera, de cualquier competencia. Entonces, aquí dicen que tenía montada una estructura para interferir por influencias y sobornos, juicios civiles y también juicios criminales. Juicios civiles mencionan uno en específico, que era una demanda que intentaron contra la General Motors en Venezuela, un concesionario de vehículos, y con base a esa demanda ocuparon judicialmente, embargaron o inmovilizaron, para hacernos entender mejor, aunque no sean los términos forenses precisos, la planta industrial de General Motors, que según esta acusación tiene un valor o tenía un valor de $100 millones. Ese fue un caso específico, concreto, por lo cual acusan a Raúl, a este señor Michael Moreno. En los otros casos se trata de juicios criminales que según esta declaración jurada, fundamentalmente eran por delitos de corrupción en perjuicio de patrimonio público. Y yendo más al detalle, casos de corrupción en perjuicio de PDVSA, en los cuales inflaban el valor de los servicios o suministro de maquinaria o equipo a PDVSA, y ese sobreprecio pues era el delito. Entonces aquí pues vemos que había una estructura
que según la acusación era comandada por el magistrado Michael Moreno, porque hay que recordar que aunque él en este momento no es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, porque hubo un cambio de directivas, él sigue ejerciendo su cargo como magistrado del Tribunal Supremo. Y hay una cosa, Maybor, y tu numerosa audiencia, que llama mucho la atención y por lo menos a mí me causa una gran tristeza, que a pesar de las acusaciones tan graves contra el señor Michael Moreno, en Venezuela no se ha abierto ni una sola investigación para determinar si lo que aquí en Estados Unidos se dice de él es verdad o mentira. Con lo cual, no, no ocurre otra cosa diferente a corroborar la complicidad que tiene el alto gobierno, por llamarlo de alguna manera, con todo aquello que hace este caballero, supuestamente hace, porque nosotros todavía no podemos decir que lo ha hecho, pero ni siquiera han abierto una averiguación. Bueno, vamos a ver si es verdad eso que dicen en Estados Unidos, ¿no? ¿No? Y como valdría para abrir una averiguación contra el titular del Ministerio Público, porque aquí en la llamada 6 del documento se hacen unos señalamientos gravísimos contra el fiscal general de la República. Nadie ha dicho allá en Venezuela que van a hacer una investigación. Y otra cosa, Mayor, que realmente habla no sé cómo llamarlo, porque ahí no dicen que este dinero este, que percibieron estos funcionarios públicos, por ejemplo, no aparece que parte de ese dinero fue para pagarle una universidad por el posgrado de un hijo. Bueno, no aparece, sino ahí hablan de compras de relojes de $1 millón, que supuestamente Michael Moreno cuando se casó, yo creo que debe ser su cuarto o quinto matrimonio, se gastó $300,000 nada más en pagarle unos músicos. Entonces, uno se da cuenta que es el total desprecio, el más absoluto desprecio por las obligaciones elementales de cualquier persona. Pues, caramba, excusando lo inexcusable, si una persona comete un hurto en un supermercado para llevarle un paquete de harina de pan a sus hijos hambrientos, uno tiene, caramba, tú dices, bueno, hay un atenuante, pero aquí no, aquí era para llevar una vida faraónica. Este señor tiene, según esta investigación, vive en un penthouse en Caracas que se lo pagaron, que fue un soborno que le dieron precisamente por un caso de PDVSA, según esta investigación, y que además tiene una villa en Europa, en una localidad italiana, tiene también una casa en Dominicana, en Punta Cana, una cosa terrible, pues gastos totalmente frívolos. Ahí hablan de gastos en aviones privados, en vuelos privados, $14,000 por un vuelo. Y en reloj parece que este caballero tiene pues toda una colección. Incluso se habla que pagó $30 o $40,000 por reparación de uno de esos relojes. Bueno, si esa es la reparación, imagínate cuánto cuesta el reloj. Un reloj de $1 millón tendrá que ser un reloj con una cantidad de joyas, incrustaciones de piedras preciosas, etc. Porque en general así yo no conozco ningún reloj que cueste eso, no lo he visto nunca, pero puede que haya, ¿no? Pero en Venezuela no investigan estas cosas. Bueno, dirán como excusa, no, que eso es una manipulación del imperio, pero aún así el Estado venezolano estaría obligado a abrir, como se llama, hay una frase muy forense, por noticia crimini, el Estado venezolano, la misma Fiscalía General de la República, debería en todo caso convocar a un suplente, al fiscal suplente, porque el señor que es titular de la Fiscalía ahorita no puede investigarse a sí mismo, pero es que también esto habría que investigarlo. Pero nadie investiga. A mí, por ejemplo, me sobrecoge que en Venezuela no investigan estas cosas. La llamada Corte Penal Internacional ha resultado un fiasco. Este señor que está de fiscal, apenas se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, declaró que él había iniciado y no ha hecho más nada. En un año
por lo menos no ha podido hacer una declaración, nada. Los organismos multilaterales, como Naciones Unidas, la OEA, tienen, bueno, no tienen facultades coercitivas, pues. A cada rato el grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias, el área de Naciones Unidas que supervisa y sanciona, comillas, las torturas y tratos crueles, emiten condenas por violaciones de derechos humanos contra países como Venezuela, pero claro, esas condenas no tienen coercibilidad, son condenas simbólicas y al final, hasta ahora, en estos 22 o 23 años de continuo delinquir el proceso llamado proceso revolucionario en Venezuela, la única instancia que ha tomado algunas medidas es la jurisdicción de Estados Unidos, que por lo menos tiene detenido a varios venezolanos, pocos, pero algo es algo. Tienen detenido al señor Saab y a la señora que llaman la enfermera de Chávez y a varias personas que han detenido y están bajo fianza. A Carvajal lo tienen detenido a la solicitud. Pero el único que ha tomado medidas concretas ha sido la jurisdicción americana y una muy leve por la justicia española. Pero entonces resulta que la tutela de los derechos humanos y la tutela del Estado de Derecho en Venezuela ha venido a parar aquí a Estados Unidos con la poca herramienta que puede tener también, porque ya hemos visto que por otros casos graves para nosotros, pero no tan graves para la justicia norteamericana, han dado fianza y casa por cárcel, o han dado una rebaja de penas que por lo menos no son del gusto de nosotros, pero algo es algo. Entonces, este es el ambiente general dentro del cual se produjo este anuncio de ayer, el señor Michael Moreno. Doctor, ahora que habla sobre la Corte Penal Internacional, existe una especie de propaganda para que la gente apueste a que la Corte Penal Internacional no solamente va a sacar a Maduro, lo va a juzgar por delitos de lesa humanidad y a toda la gente que está señalada de haber violado los derechos humanos de los venezolanos, sino que también es prácticamente el elemento clave al que el venezolano debe apoyar. Y se ha magnificado la figura de Karim Khan en ese sentido. A muchos se le olvida que la ONU tiene unos objetivos que no coinciden probablemente con los intereses de muchos de nosotros. Y esa ONU forma parte como dentro del engranaje de la Corte Penal Internacional. Allí subsisten figuras de alto calibre del régimen que operan en la sede de la Corte Penal Internacional, aunado a todo lo que son las ONG que trabajan para llevar agendas de toda naturaleza. Sería bueno, doctor, que explicáramos eso, ¿no? Porque se va a ver una gran frustración por parte de los venezolanos cuando se enteren que la Corte Penal Internacional tiene si bien tiene herramientas dadas, la eficiencia en todos los procesos ha sido bastante limitada. Nosotros hemos tenido oportunidad de correr varios casos allí y darles cobertura y todavía estamos esperando los resultados y hay algunos que han empezado en el 2002, en el 2003 y nada pasa. Y un ejemplo de lo que podemos decir que no debería ocurrir, pero ocurre, es el caso de Bashar al-Assad, el dictador de allá de Siria, que nunca llegó a nada, está en el poder y bueno, se supone que él mató a una parte de la población civil con gasarín. Sí, realmente la Corte Penal Internacional no es más que un reflejo de los miembros de ese tratado, pues donde los miembros son individuos estados violadores de derechos humanos, entonces ellos no son los mejores aliados en este particular. Lamentablemente, ha sido un organismo que ha presentado casos concretos de corrupción. Allí uno de los fiscales que actuó le encontraron, creo que fue $400,000 que le había pagado un contratista libio y se lo había depositado en una cuenta offshore a la esposa de ese fiscal. Y cuando lo increparon, que cómo era posible que en la cuenta de su esposa hubiese un depósito cuyo origen es el que acabo de mencionar, el hombre contestó con
Digo, bueno, no me alcanzaban los reales, así dijo, no me alcanzaba. Y la otra funcionaria que fue fiscal allí, bueno, se le descubrió que desde su despacho en la fiscalía se carteaba, se mandaba correos electrónicos con porque el esposo de la señora había asumido la defensa de ese ciudadano, la defensa sin ser abogado ni ser defensor, porque al señor le habían bloqueado 18 millones de dólares en un banco de los Emiratos Árabes Unidos. Y la Corte Penal Internacional abrió una averiguación interna contra estos dos funcionarios que nunca quedó en nada. Entonces, imagínate tú. Entonces, bueno, cuando nombraron este otro fiscal, yo creo que el humano, por su naturaleza, tiende a ser optimista. Yo no fui en ese caso muy optimista, pero bueno, le dimos el beneficio de la duda. Pero bueno, ya ese caballero va para 2 años y por lo menos yo no le he visto el queso a la tostada. De manera que, bueno, sí, yo creo que los venezolanos estamos obligados a agotar todas las instancias. Donde haya cualquier organismo que reciba denuncias contra esta gente que está usurpando el poder en Venezuela, yo creo que tenemos que agotar, bueno, y denunciarlo. Y donde hay una elección en un condominio, allá, bueno, vamos a ir para las elecciones y si nos hacen trampa, denunciamos. Yo creo que hay que agotar, esa es mi opinión personal. Más allá de que esos medios sean eficaces. Pero lo que sí en la que sí no me anoto es de crear expectativas falsas. Sino que, bueno, sí, yo estoy aquí, pero las expectativas las voy a corroborar cuando vea los resultados. No hay resultados, hasta pruebas contrarias, son organismos inoperantes. Entonces, claro, tenemos una lucha, según mi perspectiva, muy difícil, muy complicada, pero hay que decirle a la gente la verdad. Hay una frase por ahí que creo que es de origen judío, que dice que la mentira más bonita es peor que la más bella es mejor que la más bella de las verdades. Entonces, yo creo que hay que decir la verdad, aunque sea fea. Entonces, las mentiras piadosas son más feas que cualquier verdad. Así es, por eso es que acá en Sin Filtros, Sin Censura, decimos la verdad, aunque nos cueste digerirla, pero nosotros no queremos alimentar esas expectativas que luego se convierten en frustraciones que acaban con el deseo de la gente de seguir luchando. Siempre, cuando hay alguien que crea expectativas y particularmente que están sobre la línea de lo que sí es posible o no, bueno, el resultado es frustración, inmovilización y luego miedo, depresión y etcétera, que es lo que quieren ellos. Por eso me extraña mucho esa campaña que se ha puesto de moda en estos últimos días sobre la Corte Penal Internacional. A nosotros nos dejan muchos mensajes y todo el mundo dice, ¿por qué ustedes no hablan de lo maravilloso de Karim Khan y de la Corte Penal? No, uno, no es maravilloso, y dos, los resultados de la Corte Penal Internacional son bastante pobres. Y si no, pregúntenle a la hermana de Tarek El Aissami, que estuvo allí organizando todo por un largo periodo, ¿no? Doctor, antes de irnos, el caso de este sujeto que está en pantalla, el señor Tarek William Saab, muy particular en estos tiempos, señalado allí. Y como bien dice, no hay ningún mecanismo para que se investigue a sí mismo. ¿Han existido algunas otras opciones para que haya, dentro del marco tan limitado de institucionalidad en Venezuela, que el individuo caiga o es como una parte muy fuerte de la mafia que nada, que se lo van a tener que calar porque ese es el que es, ¿no? Porque la corrupción allí es bárbara. Bueno, fíjate, amigo, yo cuando en contra de mi voluntad me vi obligado a expatriarme, me prometí a mí mismo que no iba a criticar a las personas que están allá en Venezuela. Porque es muy fácil criticar de aquí, mira, ¿por qué no hacen esto? No, debe de allá, ya no. Pero me quedo callado, lo que no es óbice para en mi fuero interno y en privado cuestionar, pero en público no lo hago. Sin embargo, y yo sí creo que por muy
coludido que esté el sistema judicial venezolano, existe un mecanismo que se llama el activismo judicial, que tiene mucha solera en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Qué es el activismo judicial? Bueno, cuando yo veo que no hay un juez que sea imparcial, entonces yo igualito ejerzo mi derecho, porque eso me da a mí la oportunidad de poner al descubierto la inacción o la colusión de ese funcionario. Entonces, claro, yo he sido un practicante del activismo judicial. Yo allá creo que le metí a Chávez como 10 denuncias penales. Yo sabía que no iban a prosperar, pero ahí yo las metía y ese día declaraba para la prensa y yo no sé qué más. Claro, ahí la represión ha ido increciendo. Lo que se hacía antes, hace 4 años, no te generaba cárcel, te generaba otro tipo de persecuciones, de amenazas y tal, pero ahora hay más represión. Hay más represión no porque los anteriores fuesen menos represores, sino simplemente porque como la situación económica y social del país se ha agravado y entonces la gente está más proclive, pueda reclamar, entonces ellos aprietan el tornillo para asfixiar pues las posibilidades de protesta. Pero yo creo que en el plano, los que estemos afuera, yo he metido denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cuestión contra la tortura, ¿cómo no? Y hay que hacerlo, y el que esté allá y crea que lo puede hacer, que lo haga, pues, y si no lo hace, bueno, pues yo no lo critico, eso es lo único. Pero yo creo que hay que agotar todos los medios. Yo creo que si hacen unas elecciones, yo me inscribo y protesto. Mira, yo estoy inscribiéndome, por lo menos en mi punto de vista, yo estoy inscribiendo, pero ese árbitro electoral no es imparcial. Y aquí está, ahí donde está el padrón y tal, y fastidio y tal. Bueno, hasta mientras que me lo permita, tenga margen, pero hay que agotar todos los medios. Así es, hay que agotar todos los métodos y seguiremos denunciando. Sí. Bueno, doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros este viernes en Sin Filtro para tocar este tema de un individuo que tiene estatus de fugitivo en los Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación, Mayo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor, que ya viene, porque ya viene la audiencia nueva de Alexa otra vez. Nos vemos entonces, un gran abrazo y quiero saludarle a toda la gente que nos ha acompañado en este programa del día hoy viernes. Feliz fin de semana a todos y muchas gracias a toda la gente que a esta hora se ha unido a nuestras diversas plataformas. Mil gracias a nuestros moderadores, a las llaves azules y como siempre nos despedimos con el mensaje de la RAC porque juntos salvamos vida. Adelante. Un ser humano que nace en el mundo, nacen también 15 perros y 45 gatos. El 70% de ellos nunca tendrá un hogar. En el mundo existen hoy 500 millones de perros abandonados. Podemos cambiar esa realidad. La Red de Apoyo Canino lleva 15 años trabajando en Venezuela en su programa de esterilizaciones masivas, que a la fecha ha operado a más de 80,000 perros y gatos, evitando el nacimiento de millones en la calle. Donando al Fondo de Esterilizaciones, ayudas a evitar la superpoblación desde su causa y no solo atacar su consecuencia. Con cada animal esterilizado salvamos miles de vidas. Conócenos. Síguenos. Vamos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.